Toda mi actuación está orientada a tantas y tan variadas fuerzas creadoras y críticas, que yo quisiera encauzar a la acción, pero sin perder de vista lo que constituye el centro de mis anhelos: contribuir con mis débiles fuerzas a mejorar un mundo que amenaza con perderse en el odio y la abstracción. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. El día de hoy quiero grabar un video especial, en cierto sentido. Cuando salga a la luz será ya el 7 de diciembre y estaremos conmemorando el natalicio de uno de los filósofos contemporáneos que me parecen más importantes. Estamos hablando de Gabriel Marcel, y su importancia no tiene tanto que ver con la influencia que tuvo su obra. De hecho, para muchos el nombre de Gabriel Marcel puede pasar desapercibido, pero me parece que los temas que trata en su filosofía son muy pertinentes, son visionarios, y es uno de estos filósofos que pone el dedo en la llaga en ciertos aspectos que en el día a día nos pasan pues desapercibidos, ¿no? Como esta idea de clavarnos en el trabajo, en las funciones que desempeñamos y identificarnos a tal grado con ellos, ¿no? Vamos a ir desarrollando esta idea, pero bueno, entonces el día de hoy lo que queremos es hablar de Gabriel Marcel, y pues la estructura del texto va a ser muy simple. ¿Quién es Gabriel Marcel? Algunos datos biográficos, algunos datos sobre su pensamiento, y pues eso, ¿no? Este video va a ser una suerte de introducción al pensamiento de Gabriel Marcel. Y vamos a ello. Para hablar de su vida, nos vamos a basar en un pequeño textito que aparece en el recopilado que tiene por título Dos discursos y un prólogo autobiográfico, perdón. Justamente en el prólogo, que son unas 7 páginas más o menos, ahí Gabriel Marcel habla de él y de su pensamiento. Pues comenzar por decir que Gabriel Marcel fue justamente un filósofo, un dramaturgo, un escritor, un pensador francés que nace el 7 de diciembre de 1889. Él nace entonces a finales del siglo XIX, y pues todo su pensamiento, toda su obra se va a desarrollar en el siglo XX. Aquí vale la pena destacar, como decíamos, que es filósofo, es dramaturgo, es escritor, es pensador, que es una de estas figuras que su filosofía no la va a desarrollar en grandes tratados, en grandes sistemas, sino más bien pues muy al estilo francés del siglo XX, con obras literarias, con obras de teatro, conferencias, que es una forma en la que se desarrolla sobre todo el existencialismo, o lo que llamamos existencialismo. Ahorita vamos a hablar sobre ello, pero pues eso, la obra de Gabriel Marcel pues está escrita en formatos un tanto diferentes, ¿no? Es decir, no en grandes tratados como en ocasiones solemos imaginar la filosofía. Y este también es una de las cosas por las que quizá no tiene tanto renombre su pensamiento, porque estamos muy acostumbrados a que la filosofía tiene que ser dura. Llegaremos a este punto. Pues bueno, en este pequeño prólogo, Gabriel Marcel nos da cuenta de su familia, sobre todo de su padre, que pues era un hombre intelectual, por así decirlo, ¿no? De Francia. Dice, él fue diplomático, consejero de Estado, director de Academia de las Bellas Artes, administró la Biblioteca Nacional y muchas, muchas cosas más. Entonces él pertenecía
al área intelectual, por así decirlo, de Francia. Gabriel Marcel tiene entonces lo que hoy llamamos un capital cultural, pues bastante grande, ¿vale? Eh, Otro dato que aquí no se narra, pero lo toca Marcel en otras de sus textos, es que su madre fallece cuando él era muy pequeño y que justamente la pérdida de su madre lo pone a reflexionar, lo pone, pues sí, a pensar sobre la muerte en sentido general, y es una de esas experiencias que lo lleva al filosofar, ¿vale? Eh, Nos dice Marcelo, pues ellos son mis padres, y de ahí salta hacia la universidad, porque él dice, yo estudié en el instituto, luego en la Sorbona, y pues ahí conoció la filosofía, y él dice, ¿no? Cuando conocí la filosofía, comprendí que era ella quien me llamaba. Y esto es bien importante porque la forma en la que Gabriel Marcel concibe la filosofía, que lo vamos a tratar en otro video que también pretendemos que salga el día de hoy, eh, pues la forma en la que él entiende la filosofía es como este llamado, o más bien existe este llamado de la filosofía hacia uno, o de algo hacia uno, y la forma en la que nosotros correspondemos a este llamado, a esta vocación, es justamente lo que podemos llamar filosofía, ¿vale? Entonces, él nos dice, yo cuando ya estaba en la Sorbona, conocí la filosofía y supe que ese era mi llamado, esa era mi vocación. Pero nos dice también, me sentía muy llamado por el arte en general, ¿no? Sobre todo el teatro y la música. Eh, el teatro, como hemos dicho, es una de las artes en las que él se desarrolla, se desempeña, es decir, él escribe obras de teatro. Y la música, si bien no se dedicó ni la estudió, por así decirlo, de manera profesional, sí es muy afina a la música, y en varias de sus conferencias llega a hacer suertes de paralelismos o de metáforas con la música, tratando de explicar algunos conceptos. Entonces sí es bastante afín a estas dos artes, y en general al arte, pero en específico a estas dos. Eh, Tomando esto en cuenta, pues vamos a poder entender un poquito más su pensamiento. Pues él nos sigue contando de cómo era la filosofía en su tiempo. Él empezó, o en su época de estudiante más bien, estaba muy influenciado por los filósofos alemanes, en particular por Kant, ¿no? Y sus herederos espirituales, como él le llama. Pero pues trabaja sobre todo a Schelling y a Samuel Taylor Coleridge. Fue muy allegado también intelectualmente a Henry Bergson. Y bueno, por ahí nos va dando una lista de ciertos filósofos con los que tiene una deuda intelectual, por así decirlo. Otra de las experiencias que va a marcar la vida y el pensamiento de Gabriel Marcel fue justamente la Primera Guerra Mundial. Después de que él ya está titulado, pues justamente estalla la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y él, por su constitución física, no fue llamado a servir en la guerra, sino que se incorporó al servicio de la Cruz Roja. Entonces, sí experimentó la guerra, pero no desde el frente, ¿no? No desde la batalla, sino su experiencia de la guerra fue más desde el lado de la asistencia, desde el lado de estar con los heridos, desde el lado de estar pues viendo los estragos de la guerra, que es bien diferente la forma en la que se vive en el frente de batalla y la forma en la que se vive desde esa trinchera de asistencia, ¿no? Y bueno, él mismo asegura, dice, es casi seguro que aquí en la Primera Guerra Mundial
pues está el origen de lo que más tarde, y ya cuando pasa la Segunda Guerra, pues me impulsa a escribir, es decir, las guerras mundiales o pues estas dos grandes guerras influyen tanto en su pensamiento que pues ese es el germen que después me va a llevar a escribir pues prácticamente todo. Dice, no quiero ahondar tanto en ello, pero pues sí, empieza a decir que aproximadamente entre 1915 y 1918 comienza el escribir justamente sus piezas teatrales y empieza también la redacción de lo que se le conoce como el diario metafísico, que es de hecho de sus principales obras. Ahorita vamos a hablar de ellas. Entonces, justamente después de las guerras, empieza con ya su producción bibliográfica, por así decirlo, ¿vale? Por ahí aparece también el nombre de Karl Jaspers como otro de los filósofos que más le influye. Eh, Tiene también por ahí cierto contacto con Heidegger, con todas estas ideas. Y él lo dice, ¿no? Estoy sin duda en deuda con ellos. Otra de las cosas que marca el pensamiento de Gabriel Marcel es su conversión al cristianismo. Eh, Él ya de grande, ya adulto, tiene esta conversión hacia el cristianismo y gran parte de las inquietudes filosóficas que había tenido a lo largo del tiempo, que ahorita vamos a precisar cuáles serían algunas de ellas, pues las enfoca hacia el cristianismo. Y vale, esto es una mera biografía, así a grandes rasgos, para comprender que fue marcado por la muerte de su madre, que fue marcado por las dos grandes guerras, que tiene acercamientos al arte, la forma en la que escribe, pero ¿qué es lo que escribe? ¿Cuál es el pensamiento de Marcel? Sí, ya dijimos que lo desarrolla en obras de teatro, lo desarrolla en algo que llamamos diario metafísico. ¿De qué va su pensamiento? Pues bueno, podemos enlistar, podemos encasillar a Gabriel Marcel en esta corriente que solemos llamar existencialismo, que desde hace algunos años yo trato de no llamarlo o no englobar tanto esa categoría, pues, o esos pensadores en esa categoría, y ahorita voy a decir por qué. Pero bueno, se le podría decir a grandes rasgos, si queremos como encasillarlo, Gabriel Marcel es existencialista. Pero él mismo dice en una de sus conferencias, más que existencialista, soy filósofo de la existencia. ¿Cuál es la diferencia? Que un existencialista, tal como lo define Jean-Paul Sartre en El existencialismo es un humanismo, pues pone como primordial la existencia antes de cualquier otra cosa. Y dice Marcel, no, yo sí me ocupo de la existencia, yo soy un filósofo de la existencia, pero no soy un existencialista, dado que en su filosofía existe este otro polo que es el ser, ¿no? Él no va a colocar la existencia por encima de todas las cosas como lo haría justamente Sartre. De hecho, por ahí, de toda la lista de pensadores que Jean-Paul Sartre dice son existencialistas, pues creo que la mayoría dice, no, yo no soy, yo no soy, yo no soy. Y entre ellos, Gabriel Marcel dice, yo soy un filósofo de la existencia, no soy un existencialista. Pero bueno, hemos visto entonces que tiene o va a pensar a el individuo, al sujeto que existe a todos y cada uno de nosotros como esto concreto, pero que también va a pensar o a reflexionar sobre el ser, ¿no? Sobre lo metafísico, lo ontológico. Entonces estos dos grandes polos van a marcar el pensamiento de Gabriel Marcel. Y creo que en general sobre estos dos conceptos, el hombre y el ser, es que va hilando toda su filosofía. ¿De qué manera? Primero es el tratar de ver cómo es el hombre, cómo recibe ciertas irradiaciones del ser, cómo se vincula, cómo se relaciona el ser y el hombre, y cómo este hombre concreto
pues está en su existencia, ¿no? En su circunstancia, si nos queremos poner como conceptos de Ortega y Gasset. Estos son los dos grandes polos de su pensamiento y son los que nos va a derivar en diferentes pues temas, ¿no? En diferentes ejes temáticos. Iba a mencionar diferentes problemas, pero justamente este término, valga la redundancia, va a resultar problemático porque es uno de los conceptos que Gabriel Marcel tematiza. Él nos dice que en la actualidad solemos ver las cosas como problemas, pero también existen misterios, que justamente tiene que ver con todo este lado del ser. Cómo es o cuál es el fundamento de la existencia, eh, cómo es el amor, cómo es la inmortalidad, si es que existe, si no, todo eso y todo lo que podemos llamar el ser, eh, Dios, si nos ponemos religiosos, cómo todo eso se va a vincular con el hombre. Si se lo ponemos como un problema, como un objeto del conocimiento que el hombre puede resolver, lo estamos abordando de una mala manera. ¿Por qué? Porque el ser es un misterio. Es un misterio y recordemos la etimología de este misterio. No es eso que no podemos abarcar, que no podemos comprender, es eso que se calla, que no podemos decir, pero no por una imposición, sino por una imposibilidad, ya sea del lenguaje, ya sea de la razón, no podemos definirlo, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros ponemos lo metafísico como un problema, como un objeto de conocimiento, y estamos hablando de cualquier cosa menos de realmente lo metafísico. Lo metafísico nos resulta un misterio y como un misterio solamente podemos aproximarnos. ¿Cómo nos vamos a aproximar hacia el ser? Justamente con estos otros conceptos que habíamos mencionado, el amor, la fidelidad, la muerte, el alma. Entonces ahí se empiezan a relacionar estos dos conceptos que en apariencia son opuestos, que está el ser, lo concreto que es el hombre, y de ahí también Gabriel Marcel se pone a pensar en cuál es la circunstancia del hombre, ¿no? Cómo está viviendo el hombre actualmente, y él nos va a decir por ahí, pues está el hombre contra el hombre, está el hombre deshumanizándose, está el hombre pues acabando con el mundo, ¿no? Recordemos que durante la Guerra Fría estaba toda esta tensión sobre las guerras nucleares, sobre el arma nuclear, entonces toda su filosofía se va también hilando alrededor de esto, ¿no? ¿Cómo está viviendo el hombre? Y por eso justamente la frase que decíamos, ¿no? Él abarca tantas fuerzas creadoras, tantas fuerzas críticas, pero al final lo que intenta, nos dice él, es mejorar un mundo que amenaza con perderse en la abstracción y en el odio. Tremendo, ¿no? Y de ahí pone a pensar sobre cuál es el papel de la filosofía en su época, cuál es la responsabilidad del filósofo, eh, cómo está el hombre actualmente, podemos o no seguirnos vinculando con el ser, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos temas a mí en lo particular me parecen sumamente interesantes, pero más que interesantes me parecen relevantes, súper relevantes porque tenemos que detenernos a pensar cómo está el hombre actualmente y si en efecto nos podemos seguir vinculando con ese misterio del ser o de plano ya rompimos esa conexión. Y si ya rompimos esa conexión, ¿qué nos queda de hombres? ¿Cómo nos estamos relacionando con los otros? Son temas que en lo particular a mí me parecen sumamente importantes. En otros videos vamos a desarrollar con más calma y con más precisión todos estos temas que estamos hablando, pero a grandes rasgos esa es su obra, esa es su filosofía. Y solamente para mencionar algunos títulos muy importantes, está justamente el Diario Metafísico, está Las aproximaciones concretas al misterio del ser, está El Homo Viator, está como obra de teatro El Mundo Quebrado, y varias de sus conferencias están recopiladas, están publicadas en ciertos compilados.
Unos de ellos tiene, por ejemplo, el título de Filosofía para un tiempo de crisis. Ese, si no me equivoco, está publicada por Editorial Sígueme. Ahorita el pequeño textito que mencionábamos, el de dos discursos y un prólogo autobiográfico, perdón, ese está editado por Editorial Herder. Aquí la cuestión es que, como decía a un inicio, es un filósofo no tan conocido por algunas personas, entonces, a pesar de que su obra a mí me parece fundamental, pues no es tan, pues tan fácil conseguirla, ¿no? Yo batallé bastante por tenerla en PDFs. También tengo algunas copias que conseguí en mi época de universitario, pero si rascamos en la web seguro lo podemos encontrar. Entonces, bueno, la invitación es a conocer un poquito sobre este filósofo, conocer un poquito sobre su pensamiento y, claro, sobre todo, acercarnos a su obra. Como decía, en próximos videos vamos a tratar de hablar de algunas de sus obras. En particular, creo que voy a comenzar sobre esta conferencia de qué se puede esperar de la filosofía, pero vamos a ir a lo largo del tiempo hablando más y más y más de este pensador que en mi juventud me influyó bastante y que tuve pues la dicha de reencontrar hace no mucho, ¿no? De reencontrarme con su pensamiento. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Sirva este pequeño video para hacer la invitación a acercarnos al pensamiento de Gabriel Marcel y también como parte de un homenaje, por así decirlo, ¿no? Ya que estaríamos celebrando su natalicio. Sería todo por ahora. Sean felices, sean virtuosos, si es que no es la misma cosa. Adiós.